Urtubey. ¿Qué haces, Marquito? Bienvenido a la mañana de Punto Uno Stream. ¿Cómo estás, Lisan? ¿Todo bien? Acá contento de estar aquí contigo, comunicándome, siguiendo con el tema del cine, que no es cine argentino, pero sí recomiendo que vayan a ver a La Odisea. Claro. Qué gran filme, no sé si has ido a verla, realmente un peliculón cinematográficamente, musicalmente, espectacular. Bueno, y también desde el plano de la política y de la geopolítica, el canon, el primer libro del canon occidental tiene un montón de contarnos sobre incluso el azar, los insultos. Digo, porque también eh, Odiseo va a tardar muchos años en volver a su casa, porque la cólera de los dioses, los insultos de los hombres a los dioses, hace que los dioses se enojen con ellos en algún punto. Y ya que tuvimos una semana de muchos insultos, digo, también hay que considerar estas cuestiones, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Semana movida respecto a lo que es, bueno, empezaste por lo más cercano son los insultos de nuestro presidente, porque es el presidente de todos los argentinos, al presidente de una gran potencia de América Latina que es Brasil y socio comercial, tildándolo de ladrón y presidiario, básicamente. Con la respuesta del ministro de Economía de Brasil diciendo que nuestro presidente es un payaso. Bueno, en definitiva, sí, además jugado, porque hoy las encuestas, el promedio de las encuestas en Brasil lo dan, está bien que las encuestas son siempre muy discutibles, pero lo dan ganador, no en primera vuelta, pero sí ganador a Lula. En las primarias y en el balotaje, ganador en todos los escenarios. Contra todos los candidatos, sea Bolsonaro o el otro de derecha. Bueno, veremos qué termina pasando ahí, ¿no? Ahí tengo una pregunta. Yo sé que es muy pronto para que un track, para que una encuesta vea las repercusiones que puedan haber tenido los insultos y las agresiones de Javier Milei contra Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Crees que tiene algún efecto? Porque ya pasó en un país que tiene, por suerte, una gran valoración de sí mismo, un gran nacionalismo, como es Brasil, que cuando, por ejemplo, Donald Trump aplicó aranceles e incluso se quiso meter diciendo públicamente que los aranceles estaban vinculados a el proceso judicial y condena que tuvo Jair Bolsonaro, tuvo que recular en chancletas en algún punto porque hubo mucha presión y esto no fue a favor de Jair Bolsonaro. Levantó la imagen de Luis Ignacio Lula da Silva porque naturalmente dijo, yo, Brasil... ¿vos crees que los efectos de las palabras de Javier Milei pueden tener un efecto similar? Sobre todo en una ronda donde Estados Unidos esta semana volvió a subir los aranceles a varios países. Sí, bueno, son situaciones muy interesantes la pregunta, Lisan. Sin embargo, son situaciones distintas, porque claramente en la plataforma electoral de Lula, la plataforma de gobierno de Lula, el hecho de plantar nacionalismo o de alguna manera profundizar en su ya existente nacionalismo, le sirve, digamos, en el sentido de primero Brasil y después los intereses de los aranceles de Estados Unidos sobre Brasil por una cuestión de que ellos están interesados en que no se desarrolle, por ejemplo, PIX, porque competimos contra Visa y Mastercard, entonces hay intereses económicos atrás, lógicamente. Entonces, eso le sirve internamente a Lula. Ahora, la pregunta es, no sé si lo de Milei le sirve a Lula en materia de plataforma electoral. Desde ya no le sirve a Bolsonaro, ¿no? Lógicamente. Digamos, eso está bueno. ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Porque, digo, de buenas a primeras, pues decir, bueno, sí, tengo un presidente aliado, pero rosa lo papelonesco, rosa lo payasesco, como bien ha definido el ministro de Economía de Brasil, de Lula. Entonces, digo, para el votante racional, no el doctrinario, del que tiene que votar un espacio de gobernabilidad de cara a lo que viene de Brasil, porque recordemos que Brasil en esto dista mucho de la Argentina, digamos, tienen una política estructural en grandes partes del gobierno. Fíjate que independientemente que han pasado de Lula,
Dilma, Jair Bolsonaro, han tenido una política estructural de materia económica en donde la inflación no se disparó, en donde todo sigue más o menos igual. Entonces, de repente, un agente del caos en ese orden institucional es no, de alguna manera, no leer tu propia sociedad. Eso sí funciona en Argentina, esta cuestión pendular de un lado para otro, en Colombia, pero Brasil mantiene una centralidad de las políticas públicas que hace que un factor externo que te lleva a un discurso muy al extremo y que encima luego lo refleja en su propio país, no sé hasta qué punto le va a terminar sirviendo. Claro. Bueno, eso es lo que decían algunos análisis, ¿no? Claro, es como decir, che, a Lula no sabemos si le va a hacer efecto o no hacer efecto. Digo, sabemos que cada vez que lo agredió Trump o la política norteamericana, eso al PT y a Lula le sirvió. Ahora, no sabemos si sumar agresiones de que quien se te para al lado tuyo agreda a tu presidente de la nación y por tanto a tu país, ayuda a que vos seas un mejor candidato. De una cosa es, decís, bueno, vino Javier Milei y dijo que nosotros vamos a hacer vos vas a ser un gran presidente y vamos a hacer un gran gobierno juntos. Entonces, bueno, el presidente de la principal relación comercial está diciendo que vamos a hacer mejor. Bueno, sumás, claro. Ahora, loco malo, te hace ver más, te lleva a su locura. Totalmente, totalmente. Querido, ¿nos vamos para el este o nos vamos para el norte? ¿Para dónde preferís? Porque cambiamos el orden. Yo había dicho de Teherán a Washington a Brasil, pero empezamos desde Brasil. ¿Querés ir a Washington? Donde vos quieras, donde vos quieras. Bueno, si querés, vamos. Sí, decime. No, metele. Si querés, primero terminamos por Estados Unidos, porque todo tiene que ver con todo. Vamos a la guerra, actualización de la guerra y el estrecho de Hormuz. Bueno, se volvieron, digamos, volvimos a estar como a principios de año, tal vez en una cuestión de beligerancia menor, en definitiva, porque hay intercambio de misiles de un lado al otro. Ahora hubo una reunión hace poquito, la semana pasada, en la cual estuvo Zelensky, presidente de Ucrania, Netanyahu y Trump, en el marco del velorio de un ex senador de Estados Unidos que era pro-Israel, que murió en un estado de salud, y fue la excusa para que se junten todos. Y ahí salió un tema súper interesante que es el eje Teherán-Moscú. ¿Qué es el eje Teherán-Moscú? Me preguntarás, el eje Teherán-Moscú es un acuerdo que firmó Putin con el canciller de Irán a principios del año pasado, pero se materializó lógicamente en el inicio de esta guerra, que es un acuerdo de intercambio de información de los servicios de inteligencia, tanto iraní como ruso, como así también de parte de Rusia y de Irán, intercambio sobre misiles, drones, tecnología para drones. ¿Y por qué esto es importante en este momento? Porque Zelensky denunció que Putin había interferido en la guerra de Irán e Israel y Estados Unidos en darle información y fotos satelitales a las bases que luego fueron, destruidas por Irán, por misiles iraníes / rusos. Entonces, es interesante porque eso marca una especie, si se toma la posta de Estados Unidos en una posible represalia hacia Moscú, una escalada de la guerra de Ucrania. Entonces, está todo conectado. Ayer nosotros lo marcábamos en el picado de noticias, que ayer también lo que hubo en la semana fue este carguero iraní que fue atacado por Ucrania en el mar Caspio, que llevó adelante un pico de tensión, porque ya ahí sí parecía, bueno, por suerte en ese sentido, las altas autoridades de ambos países, bueno, los ucranianos dijeron, bueno, fue un error, no fue nuestra intención, y descartaron un ataque, pero bueno, es en esto donde se está jugando, digo, se amplía cada vez más. Y el otro actor que entró ayer en el marco ya abierto del conflicto militar fue Arabia Saudita, que por primera vez atacó de manera conjunta bases iraníes junto con los Estados Unidos, después de haber cerrado un acuerdo nuclear, de cooperación nuclear muy importante con Estados Unidos la semana pasada, ¿no? Sí, totalmente. Ese es un actor importante, claramente ya condicionado, porque ya venía sufriendo los efectos de la guerra por
bases militares americanas en su país, por el precio del petróleo, por una suma de factores. Entonces, de esta manera, ya entrando activamente a la guerra de forma puntual y particular, sin lugar a dudas es algo para tener en cuenta. Sí, como verás, en definitiva, no lejos de retraerse el conflicto, de alguna manera está escalando, así lo demuestra también el precio del petróleo, que esto también, importante, ¿no? El precio del petróleo afecta a Estados Unidos, afecta a todos los países del Golfo, lógicamente, negativamente, no así, o más no, mejor dicho, a Rusia, a quien el precio del petróleo le beneficia. Entonces, hay intereses cruzados y todo apunta a que la guerra va a ser muy parecida a la guerra de Irán, Israel, Estados Unidos, por lo que estamos viendo, va a ser muy parecido a lo que está sucediendo ya hace 4 años entre Ucrania y Rusia, la cual es una guerra de desgaste de largo plazo. No creo que haya mayores implicancias respecto a bombas atómicas y eso que alguna vez se mencionó, bombas nucleares, de un fin de la guerra así muy abrupto. Creo que es más bien desgaste y presiones económicas. Claro. Y lo que hablábamos, digo, que lo marcamos desde que empezó este conflicto y desde que parecía que bajaba en la intensidad, que se firmó el memorando de entendimiento, es que paz o tensiones y conflictos en el marco de la paz no vamos a tener durante mucho tiempo, por lo menos mientras esté esta conducción, diría, en el Estado de Israel y en el Estado y en el gobierno norteamericano. Digo, vamos a estar en un mundo, como vos decís, con tensión durante todo el tiempo. Exactamente. Entonces, si te parece, crucemos el Atlántico, vámonos cada vez más al este, porque así bien que hablamos de las elecciones en Brasil, en noviembre tenemos las elecciones de las midterms norteamericanas. Ahí hay un personaje importante que obviamente no va a jugar, pero como vos decís, marca esto del socialismo democrático, los demócratas socialistas, que ese es el DSOC. DSOC. El Partido Demócrata Socialista. Que es como el ala más a la izquierda de la democracia, que es el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, así lo Mamdani. Mamdani. Sí, súper interesante lo de Mamdani, súper, lo hablamos ya varias veces, porque, claro, hombre de 34 años, vamos de nuevo, para los que no están en tema, socialista de 34 años, musulmán, pro-Palestina en la ciudad de las Torres Gemelas, ¿no? Digo, eso es importante. Ganó el año pasado en las elecciones para la alcaldía de Nueva York, que competía con Cuomo, ex gobernador del estado de Nueva York. Ganó con 3 propuestas básicas. Universal Child Care, que es guarderías infantiles para todos los niños de 0 a 5 años. Colectivos gratis y freeze the rent, una especie de ley de alquileres brutal. Ley Lipovetsky, brutal para Nueva York. Con esas 3 propuestas ejes ganó el año pasado las elecciones. Pasados 7 meses, porque él asumió el 1 de enero de este año, 7 meses, ¿qué cumplió y qué no cumplió? Y de aquí vamos, me parece que esto está bueno para los futuros candidatos, o ahora que arrancamos en materia de sí, previa de un año electoral en Argentina. Claro, del escenario electoral, que ya a partir de marzo, abril del año que viene empiezan a haber elecciones, entonces esta cuestión de lo que es prometer y lo que es cumplir, ¿no? O sea, estamos en tiempo, gracias a Dios, donde la sociedad está empezando a valorar la gestión de lo que se dice se tiene que cumplir. Bueno, en este sentido vamos a Mamdani. Mamdani, ¿qué cumplió y qué no cumplió? Cumplió el cuidado infantil. 8 días, esto no es joda, 8 días desde que asumió, anunciaron con la gobernadora del estado, que es Hatch, apellido Hatch, ella, el Child Care para 2 años, que son, la ciudad aporta 1.200 millones, la provincia aporta, Albany aporta 8.000 millones de dólares en infraestructura para comprometerse a construir guarderías infantiles para
los chicos de 2 años. O sea, arrancan por 2 años y arrancan por 4 barrios de la ciudad de Nueva York, con la expectativa de irse a toda la ciudad en 2030. Pero digo, ya arrancar para el año que viene se va a estar inaugurando las primeras guarderías infantiles, es un tema, y anuncio a los 8 días de asumir, digamos, es algo interesante para tener. Bien. Entonces, childcare, ahí. Renta frisada fue el mayor éxito, que lo anunció a mediados de marzo, o sea, pasados 2-3 meses de su gestión, que frizó la renta sobre... Acá entré a investigar y es súper interesante esto de Nueva York. Nueva York tiene la mitad de los departamentos de Nueva York están en un sistema que se llama apartamentos frisados o estabilizados, que son los departamentos por una ley muy vieja de Nueva York de 1974, que dice que todos aquellos departamentos que son edificios de antes de 1974 entrar en un régimen de alquileres estabilizados. Entonces, esa junta, hay como una junta directiva que la pone el municipio, o sea, pone las personas que determinan cuánto puede subir el alquiler en el año sobre esa mitad de departamentos. El año pasado, con el anterior alcalde, había subido un 16% en el año. Es bastante para los márgenes de inflación de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo este tipo? Dijo, bueno, listo, como la junta promotora o la junta directiva de esta board la pongo yo me aseguro que no suba nada. Y de hecho, programaron un aumento del 0% este año y 0% el año que viene, por lo cual efectivamente frizó la mitad de los alquileres de Nueva York. Eso fue un acierto y un éxito en su plataforma electoral. Después, gestión básica, ¿no? De infraestructura, de lo que tiene que hacer un intendente, que son baches, cruces peatonales, arreglar camiones hidrantes y paradas de colectivos. Los números son tremendos. O sea, claramente la magnitud del dinero que recibe el intendente de Nueva York es distinto a la magnitud de plata que recibe el intendente de Salta o de Güemes. Sí. ¿No? A un apunte, digo, de que también estamos hablando de que solo la alcaldía de Nueva York son aproximadamente 8 millones de habitantes. O sea que piénsese el volumen, vos decís, bueno, sí, muchos ingresos, obviamente es un país con un ingreso per cápita mucho más alto que el nacional y de las mayores partes del mundo, primera, segunda potencia mundial en este momento por ingresos, primera todavía. Pero bueno, en un área de 8 millones de habitantes, que si lo sumás, como vos decís, al Gran Manhattan, al Gran Nueva York, estás hablando de 20 millones de tipos. O sea, la mitad... 100%. Pero digo, más allá de la plata, esto es importante también, porque es ganas de hacer, ¿no? Digo, vamos a datos específicos. Son 100.000 baches tapados, ¿entendés? En 7 meses. 100.000 es un número. 7.000 paradas de colectivos, 16.000 cruces peatonales, 4.000 camiones hidrantes reparados, digamos, tienen, en términos de plata, lógicamente de ingresos, de dinero tienen, pero también es ganas de trabajar. O sea, si vos en 7 meses hiciste todo eso, realmente hay algunos muy buenos videos de gente que hace stand-up y todo ese tipo de cosas que dice... La diferencia entre Mamdani y los anteriores alcaldes es que, nada, de repente tienen ganas de trabajar, ¿entendés? O sea, dicho de manera más cómica y lo que sea, pero digo, muchas veces es solamente ganas de hacer. A veces los fondos acompañan o no, pero es ganas de hacer. Marcos, los americanos, los yanquis, vamos a ponerle, son los grandes amigos del tracking, de la medición, como veíamos en este mundial, por decir algo, ese match momentum, que cualquiera que haya visto, por ejemplo, NBA, que le guste, o algún deporte norteamericano, viste, te bajan todo el tiempo estadística. Te llevo a estos dos, digo, si la imagen de Zoran Mamdani está bien, si se mantiene, viste, como es la picadora del gobierno, pero, y te cierro ahí con la última, ¿qué repercusión se está viendo en los tracks, en las encuestas, en las perspectivas de una elección tan importante que es la que va a haber en noviembre en todo Estados Unidos, alrededor de, bueno, los cargos al Senado, los cargos a la Cámara de Representantes, o sea, al Congreso, a la Cámara de Diputados, como sería aquí, estadounidense? ¿Cómo vienen? Porque es importante.
El mayor desafío que tiene el Partido Demócrata es que la gente vaya a votar. Ok. Porque, ¿qué pasa? Al ser elecciones no obligatorias, también habla de un país que no está politizado como la Argentina, ¿no? O sea, hace unos días mi mujer viajó, esto por una cuestión laboral, allá a Estados Unidos y yo le decía, por favor, tráete encuestas, ¿entendés? O sea, preguntale a tu gente, a la gente de la empresa, quién van a votar y demás. Y me dice, no, acá ni idea, o sea, no saben casi quién es el presidente a ese punto, digo. Entonces, digo, el mayor desafío es la movilización que tiene el Partido Demócrata sobre la sociedad no politizada, ¿no? De que vayan a votar. Ahora, dentro de las polls, las encuestas lo dan ganador al Partido Demócrata en un escenario de máxima, 15 puntos, en un escenario de mínima, 5 puntos. Cerrás en el medio, son 10 puntos a favor. Eso que, si se termina trasladando, ¿cómo terminaría la organización de la Cámara? Vuelven a tener mayoría de los demócratas en la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados, y no le alcanza para ganar la mayoría en el Senado, pero debería, si esto es así, el republicano va a tener una mayoría atenuada, digamos, a lo que tiene hoy, ¿no? Digo, hoy tiene mayoría absoluta, de esta manera va a tener que sentarse a negociar algo, pero todavía le darían los números en senadores. Tengo la última, muy corta alrededor de esto. Vamos a este escenario. Trump pierde la Cámara de Representantes. Aparte, viste, como la política norteamericana, que en ese sentido es muy monolítica. Pero, controlás, sí. Si controlás, controlás. Y si no controlás, una Cámara, porque la controla la oposición, es muy difícil. Digo, de hecho, tienen que llegar a acuerdos, si no, no les queda otra. Sí. Pero vamos a suponer, Senado republicano, Cámara de Representantes demócrata. ¿Qué pasa con la guerra? Porque hay una hipótesis que dice, después de noviembre, pase lo que pase, Trump va a avanzar sobre Medio Oriente, porque ya está arriba de esto, porque no se va a bajar, lo que está es haciendo, esperando que termine, que no se le suba la inflación para no perder políticamente, pero si incluso si pierde, hasta vamos a una de máxima, pierde las dos cámaras, va a acelerar. Sí, en todo lo que le pueda competir a él, desde decretos, desde el gobierno que no pasen por Cámara, va a acelerar a un costo altísimo, pero va a acelerar un costo para Estados Unidos y para los americanos. Pero desde analistas americanos y del extranjero, todo indica que va a acelerar y va a profundizar. Porque ya está metido y la presión del Estado de Israel sobre Estados Unidos y sobre la política de Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, lejos de desacelerar y pensar en Estados Unidos, porque este sería el momento para decir, bueno, listo. De hecho, quiso hacerlo, fíjate, hace un par de meses, tan grande que volvió a meterse. Entonces, sí, desde Estados Unidos no habría una respuesta hasta cambio del Ejecutivo en el 2028. Perfecto. Marquitos Urtubey, recorrimos de Brasilia a Washington, a Kiev, a Teherán. Ya Kiev ya no nos entraba en el graph. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de la mirada internacional. Marcos Urtubey en la mañana, 94.5 en el aire 1. Y ya está, ya lo